Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y trascendental, magnífico Srimad Bhagavatam, del cual se explica que es tan brillante como el sol y que quedó como sustituto representante del Señor Krishna después de su partida hacia su morada trascendental. Así que cuando se habla de buscar refugio a los pies del Señor, también se puede comprender que se puede buscar refugio en el Srimad Bhagavatam, o sea, en sus narraciones, en sus palabras, en sus frases, en sus textos, en todo lo que significa el Srimad Bhagavatam. Entonces eso quiere decir que la morada sigue estando allí a disposición de todos, pero hay que ir a la morada con fe, hay que ir a la morada con un corazón transparente y con una actitud humilde y sencilla. Y entonces la morada, por supuesto, podrá ser percibida paulatinamente en todo su esplendor, en toda su grandeza y en todo su ilimitado poder. En el día de ayer habíamos compartido una serie de preguntas y cuestiones que uno de los sabios que se encontraba en la Misirania planteó a Sutta Goswami con la intención de que comenzara a narrar el Srimad Bhagavatam, según él mismo lo había escuchado de Sukha Deva Goswami cuando se lo narró al rey Maharaj Parishi. Y muchas de estas preguntas, por supuesto, estaban relacionadas al rey, y habíamos explicado que las preguntas sobre las grandes almas o los devotos puros, sus actitudes, actividades, etc., también eran de interés para el avance espiritual, pues esos devotos eran almas sumamente avanzadas. Por tanto, conocer sobre sus comportamientos y pensamientos también nos da un indicio de en qué ruta debemos encaminar nuestros pasos. Entonces, a partir del amanecer de hoy, vamos a estar compartiendo las diferentes respuestas que va dando Sutta Goswami a dichas cuestiones planteadas o propuestas por el sabio. O sea, vamos a ir entrando en la materia como tal de el Srimad Bhagavatam que Sukha le dijo a Maharaj Parishi y que Sutta escuchó mientras que esa narración ocurría, y que la narró los sabios de Naimisirania para bien de todas las criaturas que iban a venir después, incluyéndonos a nosotros. Entonces el texto número 14 dice lo siguiente: Sutta Goswami dijo: cuando el segundo milenio se superpuso sobre el tercero, nació el gran sabio Vyasadeva, engendrado por Parashara en el vientre de Satyavati, la hija de Vasu. O sea, Sutta empieza a describir primero cuándo es que aparece Vyasadeva, el compilador de Srimad Bhagavatam. Texto 15. Una vez Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina en las aguas del Saraswati y se sentó a solas a concentrarse. Aquí nos da un dato importante, que es el dato de que Vyasadeva, como gran alma y también apoderado del propio Señor, tenía por supuesto una tendencia favorable completamente hacia la meditación trascendental, y entonces tenía desarrollado el hábito de seguir con los deberes prescritos, y dentro de esos deberes se encuentra el deber de en los amaneceres, cierto periodo de tiempo, tomar un baño
y disponerse adecuadamente para la introspección y para la meditación en el Señor del corazón. Entonces se dice que en cierta ocasión Vyasadeva, mientras el sol salía, realizó su ablución matutina, o sea, su baño de purificación en las aguas del Sarasvati. Vyasadeva tenía su hogar, su lugar de estancia a orillas del Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. Esto coincide con lo que Krishna describe en Bhagavad Gita cuando habla de el Dhyana Yoga, o sea, irse a un lugar apartado, un lugar sagrado, ¿verdad? Sentarse en silencio, concentrar, etcétera, etcétera. También aquí hay algo importante, por ejemplo, en los métodos actuales de meditación y que tratan de imitar estos antiguos métodos, eh, las personas suelen olvidar esto de lugar sagrado y también esto de tomar el baño, etcétera, etcétera. Algunos dicen que no es necesario, o sea que a fin de cuentas, allí donde uno esté situado y simplemente piense, ya eso se convierte en un lugar especial para la meditación. Sin embargo, este consejo de ir hacia un lugar sagrado no es un capricho de los antiguos, sino que los lugares sagrados tienen en sí una potencia que es favorable o que ayuda al empeño meditativo del practicante. Pero con el paso del tiempo, la ignorancia de las personas hace que los métodos vayan perdiendo detalles. Claro que uno podría decir, bueno, pero aunque una persona conserve esto de ir a un lugar sagrado, entonces y está lejos de todos los lugares sagrados prescritos, hacia qué lugar sagrado va a ir. Entonces uno debe recordar que el término ir significa o tiene su significado en función de la concepción de cada persona. Si usted tiene concepción materialista, el término ir inevitablemente está relacionado a la estancia, al cuerpo físico. Si usted tiene concepción materialista pero mental, entonces usted puede comprender que el verbo ir o colocarse está relacionado también a la estancia o presencia de la atención o de la mente. Esto significa que, por ejemplo, que estar o situarse en un lugar sagrado no siempre requiere de la presencia física en determinado lugar, sino que requiere de la presencia mental. Usted, su presencia física puede estar en su casa, en un parque o en un lugar incluso no auspicioso, pero sin embargo usted desarrolla la habilidad de ir, colocar su mente, colocar su pensamiento, colocar su recuerdo, colocar su actitud en un lugar sagrado específico. Entonces usted puede ubicarse mentalmente en ese lugar sagrado hasta el punto que llegue a experimentar completamente o lo más posible que está situado en ese lugar. Entonces usted va también ya de hecho a estar en ese lugar sagrado. Entonces su disposición es adecuada para poder seguir con los pasos subsiguientes de la meditación. Continúa diciendo el gran sabio, o sea, en esa meditación, en esa ocasión, el gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras, como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. En este caso, cuando el texto dice que el gran sabio vio, se refiere a que vio desde su percepción trascendental, no es que vio con los ojos físicos, sino que en su profundo estado de meditación trascendental, él pudo comprender, él pudo ver de manera muy sutil que habían ciertas distorsiones en el tiempo. Estaban ocurriendo ciertas distorsiones, habían ciertas influencias que estaban perturbando de modo muy sutil, el transcurso de los acontecimientos. O sea, los tiempos estaban siendo influenciados de manera sutil por ciertos aspectos no favorables.
Él comprendió, por supuesto, que estos aspectos no favorables en ese momento estaban influyendo de forma muy sutil, pero esa forma sutil se iba a ir complejizando y aumentando en intensidad hasta que todo estuviera listo para manifestarse de forma física esas anomalías. Sea el sabio, debido no solo a su visión, sino debido a su inteligencia lúcida, puede detectar cuando hay algo que se está formando. Es como una enfermedad. A veces uno dice, no, yo desde el año pasado eh, comencé a padecer de tal enfermedad. No, realmente las condiciones propicias para el desarrollo de lo que después sería una tal enfermedad se vienen desarrollando desde mucho tiempo detrás. Lo que pasa es que esas condiciones no favorables desde el punto de vista de la salud eran al principio tan mínimas, tan imperceptibles que una persona común no las puede percibir. Entonces percibes después cuando ocurre la presencia de los síntomas visibles. Pero el sabio es como un experto en pronosticar. O sea, gracias a su poder de introspección y de meditación trascendental, él puede comprender qué es lo que está sucediendo en la esencia misma, en la raíz misma de la manifestación material. O sea, y entonces allí él puede ver, puede detectar, y si detecta que hay algún tipo de anomalía, él puede también pronosticar, o sea, él puede ver cuál va a ser la cadena lógica en la evolución de esa anomalía y en qué va a debutar, en qué tipo de manifestación y en qué época. Y entonces él, como ve eso con tiempo y tiene el pronóstico claro, es capaz de diseñar, primero es capaz de advertir a la humanidad y en segundo es capaz de diseñar o proponer una serie de medidas a seguir para tratar de modificar el pronóstico, tratar de simplemente prepararse para cuando ese pronóstico se haga real, afecte a las entidades vivientes lo menos posible, pero las entidades vivientes en su mayoría no escuchan a ese tipo de grandes almas, porque como ellos no tienen conciencia de lo que esas almas están mirando, están comprendiendo, ellos piensan que simplemente se trata de tonterías. Entonces vemos que el sabio vio ciertas anomalías en los deberes del milenio, el Dharma. Cada milenio tiene una serie de deberes que se supone que las entidades vivientes deban seguir para que todo funcione de manera armónica. Entonces él detectó que muy sutilmente en el interior del Dharma de ese milenio estaban ocurriendo algunas fisuras. Y por esas fisuras estaban también ocurriendo la penetración de ciertas fuerzas que empiezan a contaminar el Dharma. El texto 17 y 18 dice, el gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo el material, todo lo material, como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que en general la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. O sea, sigue dándonos detalles sobre lo que el sabio Vyasadeva fue comprendiendo. Dice que el gran sabio estaba plenamente dotado de conocimiento, por supuesto, por eso era el gran sabio. Pudo ver con su visión trascendental, o sea, reafirma de nuevo que no es con los ojos materiales, no es tampoco con una mirada mental, o sea, no se trata de una visualización. A veces esto es común porque a veces las personas se confunden y confunden imágenes mentales con imágenes trascendentales. Visión mental no es más que echar una mirada a las construcciones mentales, ya sean las que están en forma de recuerdo, como las que son o emergen de la creatividad o de la reelaboración del conjunto de imágenes guardadas en la mente. Eso no es visión trascendental. Visión trascendental significa que trasciende la mente y desde la posición de la inteligencia es capaz de entonces mirar
de comprender, de ver lo que está sucediendo todavía no manifiesta, o sea, en la dimensión todavía no manifiesta. Es material, pero es todavía no manifiesta, no se ha manifestado. Por tanto, tampoco ha llegado todavía al plano mental. Entonces dice que él, con su visión trascendental, pudo ver el deterioro que sufriría. Fíjense, está hablando de un pronóstico, está hablando del futuro. Él pudo ya comprender lo que iba a pasar, o sea, el deterioro que se estaba conformando para pasar dentro de un tiempo en la era o en la humanidad. Dice que sufriría todo lo material, o sea, todo el conjunto de construcción conocida como los universos materiales, incluyendo, por supuesto, las diferentes formas de vida. Ahora, ¿como resultado de qué? O sea, ¿cuál era la causa? Dice, como resultado de la influencia de la era, de la influencia de un tiempo en específico. Entonces, sí, porque cada era o cada periodo de tiempo, conocido como era, a saber, 4 periodos de tiempo, tienen sus cualidades específicas, tienen su espíritu específico, por tanto, tienen su influencia específica. Entonces, esa influencia, se quiera o no se quiera, va a crear cierta presión sobre ese tiempo, sobre esa era específica. Y entonces todo el conjunto de la creación material va a ser afectado, va a ser empujado por esa presión. Evidentemente, la presión que una era ejerce sobre el conjunto de creación material, incluyendo sobre el conjunto de entidades vivientes, no es tampoco algo que sea incambiable, porque por eso es que la entidad viviente tiene libre albedrío. La influencia de una era no es razón suficiente para decir yo no tuve más remedio. O sea, ese término de yo no tuve más remedio que hacer tal cosa, yo no tuve más remedio que decidir tal cosa, es un término que simplemente evidencia a una criatura que está en un cuerpo de ser humano, pero que todavía no está bien desarrollada desde el punto de vista del conocimiento como ser humano. Porque cuando ella se desarrolla bien desde el punto de vista del conocimiento como ser humano, puede comprender que una cosa es la influencia de la era y otra cosa es su respuesta a esa influencia. Entonces ella tiene la capacidad de asumir ciertos tipos de pensamiento, comportamientos y posturas que le sirven para atravesar la influencia de la era. O sea, para mantenerse desde un punto de vista y desde cierto grado inmune, libre o protegido contra la influencia de la era. Vemos que la recomendación central, por supuesto, es recurrir y quedar fijo en los pies del Señor Supremo, y esto se puede hacer mediante la ejercitación de la actividad de servicio devocional. Krishna lo explica muy bien, que aquel que se refugia en él entonces queda completamente inmune contra las influencias de Maya y contra las influencias, por tanto, de cualquier tipo de era, desde la más favorable hasta la más desfavorable, como podría ser, o más deteriorada, como podría ser Kali Yuga. Entonces no debo centrarme en los tiempos, la mayoría de las entidades vivientes, porque así funciona el pensamiento de conciencia material, se centran en el problema. O sea, se centran cómo están empeorando las cosas, cómo se están deteriorando, en todas las situaciones problemáticas que van surgiendo constantemente como una reacción en cadena que va ganando en complejidad. Y eso simplemente es una trampa, porque eso lo que hace es que tu atención, tu mente y por tanto tus diferentes potencias, incluyendo tu conciencia, van siendo absorbidas por el propio problema. Entonces la recomendación es la contraria. La recomendación es: no te centres en la era, no te centres en las malas influencias de la era, no observes a cómo la tormenta está creciendo. Dirige tu mirada hacia los pies del Señor. Dirige tus oídos hacia aquellas palabras que tienen que ver con el Señor. Dirige tu tacto hacia el servicio devocional al Señor. Dirige todo, poco a poco dirige todo hacia el Señor. Evidentemente no es un aspecto simple, pero es el único aspecto realmente inteligente que te puede preservar de la influencia de cualquier era y de cualquier anomalía que suceda en esa era. Llevar una vida
de servicio devocional, llevar una vida de creciente búsqueda y relación real, o sea, relación experimental, relación viva con la suprema personalidad de Dios. Llevar una vida, un estilo de vida que te permita ir aumentando y creciendo, no solo en fe por la suprema personalidad de Dios, sino en conocimiento sobre esa suprema personalidad y también en amor sobre esa suprema personalidad, es lo único que nos puede preservar. Entonces la cuestión no está en enfocarse, ¿no? Y cómo, o sea, qué está pasando, mira cómo se está empeorando, mira cómo aquello, porque eso simplemente genera más aspectos desfavorables en ti, más ansiedad, más estrés. O sea, la cuestión está en darte cuenta que lo que tienes que hacer es comenzar a entrenar tu cambio de mirada. Tienes que dejar de mirar al árbol. Recuerden, se explican los Vedas que la vida material es como un gran árbol y la creación material llena de tantas cosas que te entretienen o te asustan y que allí hay un ave pequeña que está entretenida o asustada con esas cosas siempre cambiantes, pero hay otra ave que no está ni asustada ni entretenida, que está simplemente ahí observando como testigo eterno. Entonces la cuestión es que esta última ave está libre de la influencia del gran árbol, mientras que la otra ave más pequeña está condicionada. Entonces la única forma que tiene la ave más pequeña de irse liberando de la influencia de ese gran árbol es comenzar por un esfuerzo y por un método adecuado, a comenzar a voltear su mirada, voltear su rostro hacia el ave que está tranquila, que no está influenciada. Es difícil porque ella va a querer volver a mirar de nuevo aquello que fue encontrando en el árbol y que la tiene tan cautivada, pero tiene que hacer un esfuerzo, tiene que poner un ejercicio de voluntad, de determinación, buscar ayuda, por supuesto, y de determinación e ir disponiéndose a dirigir su mirada hacia el otro ave, o sea, hacia la suprema personalidad de Dios. Y eso no se logra de un día para el otro. Por eso la palabra es práctica, por eso la palabra es sadhana. En este caso, bhakti sadhana. O sea, yo tengo que practicar, yo tengo que ejercitar, yo tengo que regular ciertas tendencias de comportamiento mío. Por eso existen las regulaciones al inicio de todas las prácticas. Yo tengo que desarrollar ciertas actitudes favorables y tengo que ir echando fuera de mi vida otras que no son favorables. Entonces, el texto continúa diciendo que de conocimiento pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que en general la gente infiel tendría una vida de duración reducida, o sea, el acortamiento de la vida, y sería impaciente, o sea, tendría tendencia a la ansiedad, al estrés, a la desesperación, a la incertidumbre, ¿verdad? A la prisa, todo el mundo está así. Entonces se dice debido a la falta de bondad. Vamos a recordar que las tres modalidades o tres tendencias o tres programaciones básicas u opciones de comportamiento, de funcionamiento en esto que llamamos maquinaria material son la ignorancia, la pasión y la bondad. Entonces el ser humano está llamado a funcionar bajo la modalidad de la bondad o bajo la modalidad de la reflexión. La bondad tiene la tendencia de llevarnos a un comportamiento reflexivo. La pasión tiene la tendencia de llevarnos a un comportamiento dinámico, o sea, muy activo, enamorado de la variedad, de la creación, del goce, pero ese goce también regulado. Y la ignorancia tiene la tendencia de llevarnos a la inercia, de llevarnos a lo que nada nos importa, nada esto, pero no por conocimiento, sino por completa ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Estas tres modalidades o tendencias se van combinando de formas diferentes y es lo que va dando lugar a todo lo que llamamos existencia material. Ahora, cuando el elemento de la bondad o la tendencia de la bondad va quedando en detrimento
y entonces esta tendencia es la menos presente en nosotros y cada vez está menos presente, entonces quedamos por supuesto predominados por la pasión y por la ignorancia. Pero como la ignorancia está completamente en la inercia y es inactiva, entonces quedamos con un predominio visible de la pasión. Y la pasión, debido a su naturaleza hiperactiva, debido a su naturaleza de disfrute, deseo de disfrute constante y deseo de control constante, o sea, controlar y que las cosas pasen de este modo, de aquello, y que siempre esté disfrutando. Entonces da lugar a la ansiedad, da lugar al estrés, da lugar a una vida completamente enloquecida del punto de sentido de la conducta y de la actividad. Eh, entonces, por eso es que dice que la gente sería impaciente debido a la falta de bondad. Por eso, una de las claves del entrenamiento de la práctica es ir desarrollando de nuevo y rescatando de nuevo patrones de comportamiento de la modalidad de, de la bondad en la entidad viviente para irla situando en la verdadera plataforma como ser humano. Vamos a recordar que ser un ser humano no significa tener un cuerpo de ser humano o habitar en un cuerpo de ser humano, sino como tal desarrollar las actitudes y potencialidades que están allí preparadas para desarrollarse. El ser humano está diseñado para cultivar el conocimiento, pero el conocimiento no se puede cultivar desde un sitio diferente a la bondad, porque si no se cultiva un conocimiento completamente retorcido y errado, un conocimiento que está dirigido solo a obtener mi cada vez mayor goce de los sentidos. Sin embargo, la modalidad de la bondad tiene la tendencia a que cultives un conocimiento que ya no está dirigido al goce de mi supuesto sentido, sino que está dirigido al goce general, o sea, al bienestar general. O sea, me interesa la armonía de la maquinaria en general, la armonía de todo en general. Eso es modalidad de la bondad. Por eso vemos, y eso lo hemos mencionado varias veces, que las grandes almas y también aquellas personas que están situadas predominantemente en la bondad tienen la tendencia a tener comportamientos altruistas, comportamientos patrióticos, comportamientos internacionalistas, comportamientos de preocupación de manera general por la humanidad y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, cuando esa tendencia de la bondad, del algoritmo de la bondad decae o no está, entonces quedamos a merced de la pasión y la pasión es inquieta, la pasión nunca está tranquila. Entonces uno es víctima de la impaciencia. Entonces continúa diciendo, por lo tanto, se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. O sea, cuando el sabio Vyasadeva pudo comprender lo que iba a suceder con el tiempo, entonces se preocupó porque vio que la entidad viviente iban a sufrir, iban a estar siempre impacientes, tener una vida muy corta, una vida deteriorada, y no solo ellas, sino en un ambiente también deteriorado y con un déficit de bondad también creciente. Eso lo podemos ver, pero ya lo estaba viendo. Desde que ante eso comenzara a pasar, ya lo estaba viendo. Y entonces, como gran alma y como representante del Señor Supremo, Vishnu, que siempre está preocupado por el bienestar de las entidades vivientes en el mundo material, él comenzó a reflexionar: ¿qué puedo hacer? Esa es la naturaleza automática de las grandes almas. No es que ellas quieren, ellas no dicen, yo voy a tratar de preocuparme por el bienestar de los demás porque las buenas personas a mí me han enseñado que se preocupan por el bienestar de los demás. A veces tenemos que hacer un gran esfuerzo para repetirnos eso. O sea, pasamos de largo por donde hay alguna persona con una situación determinada de sufrimiento y después que seguimos de largo decimos, no, yo puedo ayudar ahí en algo, puedo darle un pedazo de pan porque eso es lo que yo estoy intentando hacer, cambiar mi vida, y en el templo, en la iglesia o en mi familia me han enseñado que para ser un buen religioso, para ser un buen ser humano, hay que ayudar. Entonces tú
te obligas a retroceder y hacer algo por esa persona. Pero las grandes almas no se obligan a nada. La modalidad de la bondad te hace espontáneamente sentir una inclinación a un comportamiento o una respuesta de ayuda, preocupada por cómo puedo, quizás desde mi posición y entendimiento, aliviar un poco el sufrimiento o al menos el modo en que yo veo el sufrimiento en esa persona. Porque recuerden que el modo de clasificar o ver el sufrimiento es diferente, depende si usted se encuentra en conciencia identificada con el cuerpo, conciencia identificada con la mente, conciencia identificada con el intelecto o en conciencia trascendental o espiritual. Pero de eso volveremos a hablar en otra ocasión. Entonces lo importante es que el sabio sintió automáticamente la inclinación de ponerse a reflexionar o sea, qué él podría hacer frente a eso que se avecinaba, de modo tal que fuera favorable para el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Esto es otra cualidad de las grandes almas, son imparciales. No está diciendo para el bienestar de aquellos que creen en Dios, o para el bienestar de los que son ritualistas, o para el bienestar de los que tienen gran fe, o para el bienestar, o sea, de un grupo específico, de los que me caen bien, de mis amigos, de aquellos que tienen la misma creencia que yo, que practican la misma filosofía que yo. No. Dice que Vyasadeva se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres, o sea, de las personas, de los seres humanos, de todos los niveles y órdenes de vida, o sea, de la humanidad en general. Las grandes almas no son selectivas. Muchas veces vemos grupos de practicantes, o grupos religiosos, o grupos de no sé cuántas cosas, que son selectivos y te sonríen y te tratan bien mientras que están tratando de convencerte a ver si tú te sumas al grupo, o mientras que ven que tú tienes un pensamiento semejante al del grupo, pero en cuanto ven que tú asumes o se desarrolla en ti una tendencia que no coincide con la del grupo, entonces ahí se terminaron las relaciones, incluso se terminaron los intentos de ayuda. Entonces uno puede comprender que esa conducta de ayuda no era tal ayuda, sino era una negociación interesada donde estaban tratando de, como los políticos, de que tú votaras por ellos. La mayoría de las instituciones y tendencias y llamados senderos, prácticas, la mayoría de los seres humanos tienen esa tendencia. Entonces eso significa un comportamiento muy arraigado al comportamiento de conciencia material, pero en los planos de la pasión y la ignorancia, no en el plano de la bondad. En el plano de la bondad, el interés por el bienestar humano es un interés generalizado y no es un interés que está condicionado por tu tipo de pensamiento o tu tipo de postura. Porque la entidad viviente inteligente comprende lo siguiente: tu tipo de postura o tu tipo de pensamiento, razonamiento es transitorio, y hoy tú piensas de una forma y estás en tal institución, mañana estás en otra y piensas de otra, y pasado no estás en ninguna. Entonces, por tanto, como es transitorio, corresponde a las diferentes combinaciones que están sucediendo en el personaje ese que tú estás viviendo ahora. Pero desde la modalidad de la bondad se puede comprender que hay un alma espiritual. Entonces uno empieza a preocuparse por esa alma y no por el personaje. No importa si el personaje hoy está como ladrón, mañana está como sacerdote en una iglesia y pasado está simplemente, no sé, como un vagabundo. En los tres casos ella simplemente contempla algo: una entidad viviente que está enredada en diferentes niveles de sueños e ilusión, que está ajena al conocimiento y que por tanto está atada a la rueda de nacimientos y muertes sin saberlo. ¿De qué manera le puedo ayudar? Ese es el pensamiento de la entidad viviente en la modalidad de la bondad, o cuando la bondad está siendo la predominante en el comportamiento. Entonces eso es una distinción importante, porque entonces cuando veamos ciertas tendencias de preferencias que conduzcan los comportamientos de los seres humanos, sean religiosos, sean no religiosos, sean filósofos, sean altruistas, lo que sea, y empiezan a poner cierto, no a este sí, no sí, me voy a preocupar por el bienestar de este sector, pero de este sector no, entonces uno puede comprender
que en verdad no hay modalidad de la bondad predominando ahí. Yo siempre recuerdo a Teresa de Calcuta, porque Madre Teresa de Calcuta decía que cuando ella salía a las calles, ella no salía a encontrar enfermos ni a recoger enfermos abandonados, sino que ella salía a encontrarse o a servir a su Señor, que se encontraba detrás de miles de disfraces. O sea, ella detrás de cada persona abandonada simplemente veía a la misma persona, veía la presencia de su Señor Jesús de Nazaret, a quien ella había entregado su amor, su vida, su mente por completo. Eso es un devoto a plenitud. Y entonces ella, no está, me encontré un niño abandonado, un anciano abandonado, no, ella simplemente, mira, encontré a mi Señor Jesús abandonado. Y en la otra esquina, mira, encontré a mi Señor Jesús hambriento. Y en la otra esquina, mira, aquí está mi Señor Jesús con frío. Mira, aquí está mi Señor Jesús en un cuerpo de anciano. Mira, aquí está mi Señor Jesús con lepra. Esa, la visión, pero esa visión no se puede fingir. Porque si usted intenta fingir ese comportamiento sin que por dentro ya esté situado en él, usted lo va a dejar porque usted se va a cansar, se va a frustrar, se va a agotar o más tarde o más temprano va a coger cierta conducta inapropiada. Entonces por eso primero hay que crear las condiciones internas, por eso hay que practicar, por eso hay que transformarse primero y después dejar que la conducta relacionada a esa transformación emerja. Pero la época moderna es experta en teatro. El ser humano es experto en aparentar una conducta de preocupación, pero por dentro no tiene las condiciones creadas. Entonces eso más tarde o más temprano termina mal. Termina mal para el practicante ese, o sea, para el farsante y también para los otros que estaban recibiendo. Entonces esa es la cuestión. El punto de partida siempre está dentro. Entonces vamos a permitir que la transformación interna ocurra y después que poco a poco el comportamiento consecuente, o sea, el comportamiento natural, él irradie solo. Él solo va a ir surgiendo. No se busca el cambio externo. Buscar el cambio externo es una concepción materialista de la vida. O sea, buscar el cambio externo, no. Busca el cambio interno. Permite que ese cambio interno, concéntrate en el cambio interno, trabaja en el cambio interno. Y ese cambio interno a su debido tiempo va a llegar a un nivel donde va a irradiar entonces la conducta externa, ya modificada, sin esfuerzo alguno y libre de todo tipo de peligro. Entonces es la cuestión. Entonces ahí está, nos quedamos acá en la posición donde el sabio Vyasadeva, cuando ve lo peligroso, cuando ha concluido sobre lo peligroso de los tiempos que se acercan, se preocupa porque las entidades vivientes van a sufrir más. Entonces comienza a pensar en el bienestar de las personas de todos los niveles y de todas las órdenes de vida. Entonces lo vamos a dejar por hoy hasta aquí, con la esperanza de que los amaneceres espirituales no sean simplemente lecturas y propuestas de reflexiones, sino que cumplan su objetivo, o sea que yo después, en momentos determinados, o lo vuelva a escuchar o vuelva a recordar algún fragmento de lo que escuché y trate de reflexionar sobre el mismo fragmento, pero reflexionar con un corazón abierto y reflexionar desde una actitud favorable, o sea, una actitud de abandono en el Señor, o sea, una actitud de verdadero deseo de querer transformar mi vida en función del Señor. Ese es el objetivo de los amaneceres espirituales. Por eso se llama así, amanecer espiritual. O sea, para que nos acerque, para que nos dé la oportunidad de ejercitarnos en temáticas espirituales, nos dé la oportunidad de ir ejercitando nuestra conciencia espiritual. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, como siempre, nos acompañe. Estamos iniciando un fin de semana, cada cual tendrá sus planes, pero recuerden también que los planes están sujetos a aquellas cosas que pueden suceder y que no conocemos. Por tanto, los planes pueden cambiar, pero que haya una sola cosa que no cambie en tu vida, que sea la determinación de dedicar diariamente un tiempo a la relación consciente y amorosa con el Señor. Reflexiona sobre estas cuestiones
Reflexiona sobre la cuestión de quién tú eres, reflexiona sobre esa cuestión porque es fundamental. Reflexiona sobre la cuestión de quién es el Señor. Reflexiona sobre la relación eterna que hay entre ambos. La necesidad de revivir esa relación, la necesidad de cultivarla, de cuidarla. Si no cultivamos las relaciones que tenemos, relaciones de amigos, relaciones de pareja, relaciones verdaderas, sólidas, entonces esa relación va cayendo en el olvido. Entonces va cayendo en un automatismo. El automatismo la va a opacar por completo. Entonces vamos a pensar en eso, vamos a reflexionar, y es una petición que siempre voy a estar haciendo, porque sé que la inercia de los tiempos nos arrebata la atención hacia otras cosas. Tienes que disciplinadamente devolver tu atención hacia el Señor. Practicar diariamente. No sacrifiques la práctica, no la dejes fuera de tu vida. El espacio de encuentro del ejercicio de relación con el Señor, no lo pierdas, no lo sacrifiques, porque entonces ese es el principio de una vida completamente a oscuras. Eso es solo para reflexionar. Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,